Buenas tardes, queridos amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas. Mi nombre es Cristian Pareja Mujica, coordinador académico del Instituto de Capacitación Jurídica, y en nombre del ICJ les damos una cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Beltrán Ponce, quien nos dará una interesante entrevista sobre las medidas laborales en los tiempos de pandemia. El doctor Beltrán es abogado, graduado por la Universidad de Lima, candidato PhD y máster adscrito al Espacio Europeo de Educación Superior, Derecho a la Empresa por la Universidad de Valencia, España. Especialista en el derecho al trabajo por la Universidad de Sevilla y el Instituto Europeo de Relaciones Industriales. Socio del estudio Beltrán y Seminario de Abogados, director de la Academia Jurídico Empresarial y docente de la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y por ayudarnos a resolver ciertas interrogantes muy importantes para nuestra comunidad jurídica ICJ. La primera pregunta con la que me gustaría iniciar es, actualmente estamos ante una segunda ola de contagios y de cuarentena, y habiendo tenido un resultado duramente fuerte contra el mundo y en especial para el sector del empleo, ¿qué medidas están tomando las empresas respecto a sus trabajadores? Bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ya vamos a cumplir un año con esta pandemia que obviamente ha golpeado a muchas empresas, ¿no? Más aún que estamos ante una segunda ola de contagios, estamos en una segunda cuarentena, que inicialmente la han programado para un mes, pero no sabemos si la van a alargar un poco más. Y cuando una empresa es golpeada económicamente, lamentablemente tiene repercusiones también con los trabajadores, que al final son los sacrificados por ello. Entonces, durante todo este tiempo, durante toda esta pandemia, las empresas han tomado medidas. Vamos a mencionar 6, desde las más gravosas para el trabajador hasta las más leves. La primera medida que han tomado es la extinción del contrato de trabajo. Sin duda es la más perjudicial para el trabajador. Se queda sin trabajo, se queda sin ingresos, se queda sin remuneración. Y para entenderlo mejor, vamos a dividirlo en función a los 3 tipos de contrato de trabajo. El indeterminado, sujeto a modalidad y a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es el contrato de part-time. Son los que trabajan menos de 4 horas diarias o en promedio semanal. Este grupo de trabajadores no tiene protección frente al despido arbitrario, con lo cual han estado pues en la primera línea de trabajadores sacrificados porque su despido es libre. El contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo es el contrato que tiene una fecha de inicio y tiene también una fecha de fin. Son los contratos temporales. Te contratan de 3 meses, te van renovando 3 meses más hasta que simplemente el empleador decida no renovar más el contrato. Ojo, que no es un despido. Si es que el contrato está bien aplicado, es una causa de extinción correcta de vencimiento del contrato. A veces se le confunde y se dice, no, es un despido, pero no es un despido. Y este tipo de contratación temporal debería ser la excepción en el Perú, pero es la regla. La mayoría de trabajadores tienen estos contratos temporales. Y al igual que los trabajadores a tiempo parcial, también han estado en la primera línea de trabajadores sacrificados durante la pandemia, porque simplemente se vence el contrato, no le renuevas y no hay que dar ninguna mayor explicación al respecto. Y el tercer tipo de contrato es el contrato indeterminado. Este tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de finalización, con lo cual lógicamente más beneficioso para el trabajador. Si se va a poner fin al contrato, lo que tiene que suceder es una causa de extinción justa, una renuncia, un mutuo disenso, un despido, pero no el solo transcurso del tiempo. Entonces, en esta pandemia, de todos estos tipos de contratos, los que más han subsistido son estos contratos indeterminados. De todas formas, si las empresas han querido extinguirles el vínculo laboral, han tenido que darles pues una indemnización o algún incentivo pues para que firmen un mutuo disenso o en todo caso una renuncia. La segunda medida que se viene tomando en esta pandemia es la licencia sin goce de haber, que se le conoce como la suspensión perfecta de labores. Con esta medida se suspenden temporalmente los efectos del contrato, es decir, no hay trabajo y tampoco hay pago. Y para aplicar esta medida se requiere necesariamente una autorización ante el Ministerio de Trabajo. Es un error muy frecuente en las empresas que directamente con el trabajador le dicen, ya vamos a aplicar suspensión perfecta, pero eso no es correcto. Así haya una aceptación del trabajador, no es válido.
Hay una formalidad que es que se tiene que seguir un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y te tienen que dar una autorización. Ahora, las empresas pueden aplicar esta suspensión perfecta hasta el 5 de abril del presente año. Entonces hay muchas empresas o muchos trabajadores que se han quedado sin ingreso durante todo este tiempo. Bueno, para paliar un poco esos efectos, el gobierno les ha dado un bono de 760 soles, ¿no? Para empresas que tienen menos de 100 trabajadores y para los que perciben menos de 2.400 soles. Bueno, no es mucho, pero bueno, al menos es algo. La tercera medida es la reducción de la remuneración, cuando se le reduce el sueldo al trabajador. Para ello hay que cumplir dos cuestiones, dos requisitos. El primero es que tiene que haber una aceptación del trabajador, tiene que hacerse un convenio por escrito. El trabajador tiene que estar de acuerdo con esta medida y se tiene que hacer un convenio por escrito de reducción de remuneración. Y el segundo requisito es que el límite es la remuneración mínima vital, que hasta ahora actualmente es 930 soles. Es decir, si por ejemplo la empresa decide vamos a reducir el 50% de remuneración a todo el personal. Si alguien ganaba 2.000 soles, se le reduce a 1.000 soles. Si está el convenio escrito, no hay problema. Pero si de 1.000 soles pretenden reducirla a 500, no se puede, porque el límite siempre va a ser la remuneración mínima vital, que actualmente es 930 soles. Y la idea, obviamente, es que esta medida sea temporal. Es decir, que una vez que la empresa se regularice, más o menos se estabilice económicamente, los trabajadores vuelvan a percibir su remuneración ordinaria. La cuarta medida son las vacaciones adelantadas. Obviamente sabemos que los trabajadores tienen derecho a 30 días de vacaciones por año, que se tiene que gozar dentro del año siguiente, durante todo ese año. ¿En qué época del año? Acuerdo empleador y trabajador. Si no hay acuerdo, el empleador manda, digamos, por la facultad directriz. Entonces se ha facultado, y esto se está aplicando en esta nueva cuarentena que ha empezado hace poco, para que se adelanten las vacaciones. Si tenían programadas las vacaciones para octubre, noviembre, le están disfrutando ahora en esta nueva cuarentena. Personalmente considero que es una medida correcta, favorable tanto empleador y trabajador. Para el empleador, porque igual el trabajador va a tener que gozar de vacaciones, y bueno, lo puede hacer ahora. Y para el trabajador, porque va a percibir ingresos. Hemos visto que anteriormente se les tiene en el contrato o lo mandan a suspensión perfecta sin ningún tipo de remuneración o se les reduce el sueldo. Acá van a recibir su sueldo completo. Ahora no van a poder irse de viaje o hacer lo que querían disponer, pero bueno, obviamente estamos en una pandemia, no es una situación bastante especial. La quinta medida es la licencia con goce de haber compensado. Esta es la suspensión imperfecta, que a diferencia de la suspensión perfecta, acá también se suspende el contrato de trabajo, es decir, no hay trabajo, pero sí hay pago. Acá sí se le paga al trabajador y esto también se ha aplicado en esta cuarentena, en esta segunda cuarentena. La idea es que este tiempo que el trabajador está bajo esta licencia con goce de haber sea recuperado posteriormente por el trabajador. Es decir, se levanta la cuarentena, las empresas vuelven a funcionar y el trabajador va a tener pues, que compensarlo, quizás trabajando los sábados, quedándose 2 horas más para equiparar toda esta remuneración que se le ha pagado, que se le está pagando durante este tiempo. Y finalmente, la última medida que considero que es la más favorable para el trabajador es el trabajo remoto, el home office, el trabajo desde casa. ¿Por qué es la medida más favorable? Porque los efectos del contrato de trabajo no se afectan en este caso. El trabajador sigue laborando, le siguen pagando su remuneración. La única diferencia es que va a trabajar desde casa. Y es una ventaja en el fondo, porque ¿cuánto tiempo se ahorra en traslados, el dinero también en los pasajes, el riesgo que se tiene ahora pues con el contagio? Trabajar en casa es, bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? Tiene algunas cuestiones negativas, ¿no? También que, bueno, a veces quejan los trabajadores que trabajan mucho, no se cumple la jornada de trabajo, etcétera. Bueno, es otro tema. Pero digamos que a grosso modo en la situación especial que estamos viviendo es una medida pues favorable. Yo creo que el trabajo remoto no es algo nuevo, ¿eh? Este home office se aplicaba en el Perú desde el 2013, pero tenía otro nombre, era el teletrabajo, que en esa época, antes de la pandemia, solo se aplicaba un 5.6%, o sea, era mínimo. Pero la pregunta es,
cuando termine la pandemia, que esperemos que por lo menos baje considerablemente este año, que todos nos vacunemos y bueno, en fin, no haya mayor inconveniente posteriormente, ¿qué hacer? ¿Se va a quedar el trabajo remoto o va a quedar ahí? ¿Las empresas volverán al trabajo presencial? En fin, eso ya lo tendremos que ver posteriormente, ¿no? Y esas serían pues las medidas que se han tomado en esta pues pandemia que está un poco larga y está un poco obviamente complicada tanto para las empresas como para los trabajadores. Muy interesante, doctor, el análisis que nos brinda y los escenarios que actualmente estamos viviendo en todos los aspectos, tanto trabajadores como empleadores. Siguiendo esa línea, doctor, ¿qué opciones tienen las empresas que quieren desvincular a su personal? ¿Pueden despedir a sus trabajadores por el solo hecho de la difícil situación económica que vienen atravesando a través del COVID-19? Bien, bueno, nuestra normativa laboral regula el cese colectivo por motivos económicos. Es decir, se faculta a las empresas que están atravesando por una difícil situación económica, como muchas por la pandemia, a cesar al 10% de su planilla. El problema es de que para hacer este cese colectivo, que es la figura legal que corresponde, hay que hacer un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. Y este procedimiento es muy engorroso. En los últimos 10 años ha habido casos muy excepcionales del cese colectivo. En el fondo es un poco letra muerta. Cuando empezó la primera cuarentena, los gremios empresariales pues reclamaban al gobierno que se flexibilice este cese colectivo, bueno, que teóricamente es una figura que encuadra esta coyuntura, pero en ese entonces la ministra de Trabajo, que era la doctora Silvia Cáceres, fue tajante y dijo que no, el cese colectivo no se va a flexibilizar y por eso las empresas no pueden aplicar la figura de cese colectivo, que es la figura legal que correspondería. ¿Qué tienen que hacer? Extinción del vínculo laboral en forma individual, lo que hemos visto un poco al comienzo. Ahora, en España, recientemente un juzgado de Barcelona, concretamente la Sala Social de Barcelona, ha validado un despido porque una empresa estaba por una mala situación económica por el COVID. Bueno, el juez se apartó del criterio, pues, de las normativas españolas y aplicó las normas comunitarias, la de la Comunidad Europea por la libertad de empresa. Es un caso sui generis, ¿ah? En principio es el primer país en el mundo que aplica un despido individual por causa de la situación económica por el COVID de las empresas. No sabemos si esto va a repercutir en otros países de Europa o que si llega a Latinoamérica, ¿no? Particularmente el Perú no creo que tome una medida de esta naturaleza. No creo y no creo que sea conveniente tampoco, ¿no? Entonces, actualmente lo que corresponde es, la respuesta es no, no se puede. El cese colectivo en la práctica no se aplica y si es que quiere extinguir por un vínculo laboral por la situación del COVID, tendría que aplicar lo que hemos mencionado al comienzo, ¿no? Al tiempo parcial, despido es libre, a los sujetos a modalidad, simplemente no renovarles el contrato. Si hay un trabajador en periodo de prueba, podría aplicarle eso, aunque, claro, técnicamente es correcto, pero sabemos que digamos que el trasfondo es el COVID, ¿no? No es que no haya rendido un trabajador a periodo de prueba, por ejemplo. Muy interesante, doctor. Y en esa línea, ¿cómo deben actuar los trabajadores frente a estas imposiciones del empleador? Bien, ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, lo ideal es que sucedan dos cuestiones. La primera es que las empresas tomen las medidas menos gravosas para el trabajador, que se apliquen las vacaciones adelantadas, la licencia con goce de haber compensable o el trabajo remoto. Ese es lo ideal, que no se aplique la reducción de remuneración o en forma excepcional, que no se aplique la suspensión perfecta en la cual el trabajador no va a percibir ningún ingreso y mucho menos la extinción del contrato de trabajo, ¿no? Hay 2 millones de personas aproximadamente que han perdido el trabajo a causa de la pandemia. Entonces la idea, y ojalá esperemos que esta situación se revierta, ¿no? Este año, pronto al menos. Lo segundo es que haya un acuerdo consensuado entre empleador y trabajador. Pero como usted dice, muchas veces las medidas que toma la empresa son impuestas. O simplemente te ponen el papel y hay que firmar. Si te dicen, acá te voy a reducir el sueldo al 50%, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, no quiero. Entonces no te van a renovar el contrato, van a ver la forma de despedirte, te vas a quedar sin trabajo y a veces el trabajador no le queda otra opción pues, que firmar. Entonces la idea es que
sea una negociación, que el trabajador también tenga un poco de voz y voto en este tipo de medidas que toma la empresa, ¿no? Entonces, que llegue a un acuerdo, que diga, mira, vamos a adelantar las vacaciones, luego te vamos a reducir el sueldo un 30%, luego lo vamos a nivelar y que el trabajador quede contento y que sobre todo pueda subsistir pues el vínculo laboral, ¿no? Ahora, si es que la empresa actúa en forma ilegal, actúa en forma arbitraria, vulnerando pues los derechos de los trabajadores, siempre van a haber dos protectores de los derechos laborales, al menos en principio, en teoría, ¿no? Uno es SUNAFIL y otro es el Poder Judicial. Con SUNAFIL, el trabajador puede interponer una denuncia administrativa, lo hace virtualmente, ¿eh? No te toma más de 15, 20 minutos, es gratis, no hay que pagar ninguna tasa, no hay que contratar un abogado, es bastante sencillo. Y a SUNAFIL se encarga del resto. Y en la otra opción, que es el Poder Judicial, que es demandar, hay que demandar al empleador o ex empleador. Y bueno, lógicamente esto tiene un costo mayor. Acá vas a tener que contratar abogado. El tiempo de duración es bastante largo, ¿no? En el Perú son 3, 4 años más o menos lo que dura un proceso judicial. Pero bueno, al final, si es que son derechos laborales vulnerados y el trabajador le corresponde, tendría que hacer el reclamo, ¿no? Ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial. Interesante, doctor. Nos hacen llegar un par de preguntas de nuestra comunidad jurídica ICJ y un poco en esa línea, en su experiencia ante un abuso, como nos menciona el empleador ante el trabajador, ¿qué recomendaría usted primero? ¿Qué vía agotar primero? ¿La vía administrativa para ir por la vía de SUNAFIL o ir por nuestra Administración de Justicia en el caso del Poder Judicial? ¿O tal vez es necesaria la vía simultánea? Bien, buena pregunta. Bueno, lo ideal siempre es evitar la denuncia y la demanda judicial. Es negociar con el empleador. Y sabes que esta reducción de remuneración que me has hecho es arbitraria o no me estás pagando gratificaciones pese a que has tenido un préstamo reactiva, pese a que la empresa ha seguido funcionando. Entonces, la idea es conversar con el empleador y que el empleador pues cumpla con lo que corresponde, ¿no? No hay que aprovecharse de eso también para vulnerar los derechos de los trabajadores. Si es que no hay acuerdo, si es que el empleador mantiene su postura abusiva de incumplir pues, los derechos laborales, lo recomendable es primero mandar una carta notarial, asesorarse ya con un abogado y ya con una carta notarial para que obviamente tenga un respaldo ya técnico legal, pues, ¿no? Si ya, obviamente la carta tiene que ser redactada por un abogado. Entonces muchas empresas como que ya ven una carta notarial y como que pueden ceder. Si es que mantienen esa postura, hay que interponer la denuncia administrativa. Pero ojo, lo de SUNAFIL puede durar 1 año, 2 años a más. ¿Cómo funciona en la práctica esto? SUNAFIL, digamos que en 1 mes más o menos, 1 o 2 meses, bueno, es muy relativo, va a notificar a la empresa, le va a hacer un requerimiento, le va a decir, ¿sabes qué? Quiero que acredites pues el pago de gratificaciones, etcétera. Pues muchas veces ahí también el empleador un poco que se asusta, agarra temor y como que regulariza la situación. Entonces, hasta por ahí se podría esperar. Pero si es que la empresa sigue con la postura de que, bueno, no querer cumplir, bueno, ya simplemente que SUNAFIL siga su curso, porque va a durar 1 año más y ya interponer pues una demanda judicial, ¿no? También depende del tipo de derecho laboral que se vulnera, ¿no? Si es un despido arbitrario, por ejemplo, son 30 días hábiles para demandar. Entonces, ya hacer todos estos pasos, ya pierdes el tiempo y cuando demandes ya va a caducar tu derecho. Entonces, un despido, por ejemplo, sí tendrías que ir por la vía judicial directamente, ¿no? Contratar un abogado y demandar judicialmente. Entonces, más o menos hay que ver caso por caso, ¿no? Más o menos esa es la secuencia, la forma de reclamar los derechos laborales. Muy interesante, doctor, el análisis en la práctica. Y finalmente, una pregunta que sí nos llega constantemente, que tiene que ver con la naturaleza de la suspensión perfecta e imperfecta. En ese escenario, ¿cuál es el estado que tiene el contrato? ¿Es una suspensión o es que el contrato se extingue o se resuelve? Bien, buena pregunta. No, el contrato se suspende. El vínculo laboral no termina. Entonces, simplemente no hay trabajo. En suspensión perfecta e imperfecta, no hay trabajo, no se trabaja. La diferencia entre una y otra es que en una hay pago y en la otra no hay pago. Entonces, obviamente, lo ideal para el trabajador es que se haya pago, ¿no? Y luego se recupere.
pero si es que es la suspensión perfecta, no hay pago, obviamente ahí el trabajador ya le cuesta un poco aguantar esa situación, ¿no? Como les digo, el gobierno ha autorizado hasta el 5 de abril actualmente y puede prolongarse incluso. Entonces ya tanto tiempo sin percibir sueldo, ya creo que pierde un poco de sentido esta figura, ¿no? Ya no debería prolongarse más en todo caso. Muy interesante, doctor. El análisis en la práctica, muy preciso, muy elocuente, como siempre. Muchísimas Gracias. gracias por su participación y esperamos contar con usted para una futura oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy amable con sus preguntas, muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad de estar en esta plataforma tan interesante y por compartir pues, con sus seguidores. Así que encantado para cualquier oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.